Buenos días a todos, buenos días en este martes 19 de enero. Vamos a seguir con la lectura y empezamos por Elévese por encima de sus fracasos, el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Hay excepciones a esta regla. Unas pocas personas conocen por experiencia lo sana que es la perseverancia. Son las personas que han aceptado la derrota solo como algo temporal. Son las personas cuyos deseos se aplican de un modo tan perseverante que la derrota acaba por transformarse en victoria. Los que estamos observando lo que ocurre en la vida vemos un número abrumadoramente grande de personas desmoronadas por la derrota que ya no vuelven a levantarse nunca. Vemos a los pocos que aceptan el castigo de la derrota como una urgencia de hacer un esfuerzo aún mayor. Esos últimos, por fortuna, nunca aprenden a aceptar los reveses de la vida. Pero lo que no vemos, lo que la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha que exista, es el poder silencioso pero irresistible que acude al rescate de aquellos que siguen luchando frente al desánimo. Si hablamos de ese poder, lo denominamos perseverancia y lo dejamos tal cual. Pero hay algo que todos debemos saber. Si no se posee perseverancia, no se alcanza éxito notable alguno en ningún campo de actividad. En el momento de escribir estas líneas, levanto la cabeza de mi trabajo y veo ante mí, a menos de una manzana de distancia, el grande y misterioso Broadway, el cementerio de las esperanzas muertas y la puerta delantera de la oportunidad. A Broadway han acudido personas procedentes de todo el mundo en busca de fama, fortuna, poder, amor o todo aquello que los seres humanos consideran éxito. De vez en cuando, mientras alguien abandona la larga procesión de buscadores, el inmundo recibe la noticia de que otra persona ha logrado triunfar en Broadway. Pero Broadway no se conquista ni con facilidad ni con rapidez. Reconoce el talento, sabe distinguir el genio y recompensa en dinero después de que uno se haya negado a abandonar. Solo entonces sabemos que esa persona ha descubierto el secreto de cómo conquistar Broadway y ese secreto estará siempre indisolublemente unido a una palabra: perseverancia. El secreto se narra en la lucha de Fannie Hurst, cuya perseverancia le permitió conquistar el Gran Camino Blanco. Ella llegó a Nueva York en 1915 para transformar sus escritos en riqueza. Aunque esa transformación no se produjo de inmediato, llegó. Durante 4 años, la señorita Hurst conoció las aceras de Nueva York a través de una experiencia de primera mano. De día trabajaba y de noche confiaba. Cuando el futuro parecía negro, ella no se decía: muy bien, Broadway, tú ganas. Antes, al contrario, pensaba: muy bien, Broadway, es posible que derrotes a alguno, pero no a mí. Yo te obligaré a que te entregues. Un editor, el del Saturday Evening Post, le envió su 36ª nota de rechazo antes de que ella lograra romper el hielo y consiguiera que le publicaran una historia. El escritor mediocre, al igual que todas las personas mediocres, hubiese abandonado la tarea en cuanto hubiera recibido el primer rechazo. Ella recorrió las calles durante 4 años porque estaba decidida a ganar. Luego llegó la recompensa. El hechizo se había roto. El ya invisible había puesto a prueba Fannie Hurst y ella la había superado. A partir de ese momento, los editores recorrieron el camino hasta su puerta. El dinero llegó con tanta rapidez que ella apenas sí tenía tiempo para contarlo. Más tarde, la industria cinematográfica la descubrió y el dinero no llegó en un goteo, sino en oleadas. Brevemente, acaba de leer una descripción de lo que la perseverancia es capaz de conseguir. Fannie Hurst no es ninguna excepción. Allí donde los hombres y las mujeres acumulan grande riqueza, puede estar seguro de que antes han adquirido perseverancia. Broadway es capaz de dar una taza de café y un bocadillo a cualquier mendigo, pero exige perseverancia de aquellos que apuestan por lo alto. Kate Smith dirá amén cuando lea esto. Durante años ella cantó sin dinero y sin recompensa delante de todo micrófono que le ponían delante. Broadway le dijo:
Ven y consíguelo, si puedes tomarlo. Ella lo tomó. Ella lo tomó hasta que un día feliz Broadway se cansó y dijo, ¿de qué sirve? Nunca se sabe cuándo te vas a ir a otro lado. Así que di tu precio y ponte a trabajar en serio. La señorita Smith indicó su precio y era muy alto. Usted puede entrenarse para ser perseverante. La perseverancia es un estado mental y en consecuencia se puede cultivar. Como todos los estados mentales, la perseverancia se basa en causas definidas, entre las que se encuentran la siguiente: definición de propósito. Saber lo que uno quiere es el primer paso y quizás el más importante hacia el desarrollo de la perseverancia. Una motivación lo bastante fuerte nos fuerza a superar muchas dificultades. Deseo. Resulta comparativamente fácil adquirir y mantener la perseverancia en persecución del objeto de un deseo intenso. Confianza en sí mismo. Creer en la capacidad propia para llevar a cabo un plan le estimula a uno a conseguirlo con perseverancia. Se puede desarrollar la confianza en sí mismo por medio del principio descrito en el capítulo sobre la autosugestión. Definición de planes. Los planes organizados, aun cuando sean débiles y pocos prácticos, estimulan la perseverancia. Conocimiento exacto. La perseverancia se ve estimulada por el hecho de saber que los planes de uno son sanos y que están basados en la experiencia o en la observación. Suponer, en lugar de conocer, destruye la perseverancia. Cooperación. La simpatía, la comprensión y la cooperación armoniosa con los demás tienden a desarrollar la perseverancia. Fuerza de voluntad. El hábito de concentrar los pensamientos propios en la construcción de planes destinados al logro de un propósito definido conduce a la perseverancia. Hábito. La perseverancia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe y se convierte en una parte de las experiencias diarias de las que se alimenta. El temor, que es el peor de todos los enemigos, se puede curar con toda efectividad por la repetición forzada de actos de valor. Todo aquel que haya luchado en una guerra lo sabe muy bien. Haga su propio inventario de perseverancia. Antes de abandonar el tema de la perseverancia, haga un inventario de sí mismo y determine en qué aspecto particular, si es que hay alguno, le falta esta calidad esencial. Mídase a sí mismo con valentía, punto por punto, y determine cuántos de los 8 factores de la perseverancia le faltan. El análisis puede conducir a descubrimientos que le proporcionarán una nueva comprensión de sí mismo. Aquí encontrarás a los verdaderos enemigos que se encuentren entre usted y un logro notable. No solo hallará los síntomas que indican una debilidad de la perseverancia, sino también las causas subconscientes profundamente arraigadas de esta debilidad. Estudie la lista con sumo cuidado y mírese a sí mismo con honestidad si desea realmente saber quién es usted y qué se ve capaz de hacer. Estas son las debilidades que deben dominar todos aquellos que acumulan riqueza. Fracaso a la hora de reconocer y determinar con claridad y exactitud qué es lo que deseas. Dilación con o sin causa, por lo general apoyada por toda una serie de justificaciones y excusas. Falta de interés para adquirir conocimiento especializado. Eso sí que me toca a mí. Indecisión. El hábito de pasar la pelota en todas las ocasiones en lugar de abordar los temas de frente, apoyado también por numerosas justificaciones. Hábito de apoyarse en justificaciones en vez de crear planes definidos para la solución de los problemas. Autosatisfacción. Hay muy poco remedio por esa aflicción y ninguna esperanza para aquellos que la sufren. Indiferencia, habitualmente reflejada en la predisposición al compromiso en todas las ocasiones, antes que afrontar la oposición y luchar contra ella. Hábito de achacar a otros los errores propios y de aceptar la circunstancia desfavorable como algo inevitable. Debilidad de deseo a causa de la negligencia en la elección de los motivos que impelen a la acción. Predisposición e incluso avidez por abandonar la lucha a la primera señal de derrota.
basada en uno o en varios de los 6 temores básicos. Falta de planes organizados, expuesto por escrito de forma que pueden ser analizados. Hábito de descuidar el moverse por ideas o de aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Desear en lugar de querer. Hábito de alcanzar un compromiso con la pobreza en lugar de aspirar a la riqueza. Ausencia general de ambición de ser, de hacer, de poseer. Buscar todos los atajos hacia la riqueza, tratando de conseguir sin estar dispuesto a dar un equivalente justo, lo que suele verse reflejado en el hábito del juego y la tendencia a buscar buenas gangas. Temor a la crítica y fracaso a la hora de crear planes y ponerlo en práctica a consecuencia de lo que otros piensen, hagan o digan. Ese enemigo debería estar al principio de la lista porque, por lo general, existe la mente subconsciente donde su presencia no suele ser reconocida. Véanse los 6 temores básicos en un capítulo posterior. Wow. Si teme las críticas, examinemos algunos de los síntomas del temor a la crítica. La mayoría de la gente permite que parientes, amigos y público en general influyan sobre ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido a su temor a la crítica. Muchas personas cometen un error al casarse, pero aceptan la situación y llevan una vida miserable y desgraciada porque temen a la crítica que les harían si decidieran corregir el error. Cualquiera que se haya sometido a esta forma de temor conoce muy bien el daño irreparable que causa, ya que destruye la ambición y el deseo de conseguir algo. Millones de personas descuidan adquirir una educación adecuada porque, tras haber abandonado los estudios, temen a la crítica. Incontables hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, permiten que los parientes echen a pique sus vidas en nombre del deber porque temen a la crítica. El deber no exige a ninguna persona que se someta a la destrucción de sus ambiciones personales y del derecho a vivir su vida a su manera. La gente se niega a correr riesgos en los negocios porque temen a la crítica que se les haría si fracasaran. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. Demasiadas personas se niegan a establecer objetivos elevados e incluso descuidan el seleccionar una carrera porque temen a la crítica de parientes y amigos, los cuales pueden decir, no aspires tan alto porque la gente pensará que estás loco. Cuando Andrew Carnegie me sugirió que dedicara 20 años a la organización de una filosofía del logro individual, el primer impulso de mi pensamiento fue el temor a lo que la gente pudiera decir. La sugerencia me planteaba un objetivo que iba mucho más allá de todo lo que yo hubiera concebido. Con la rapidez de un rayo, mi mente empezó a buscar justificaciones y excusas, todas las cuales se remontaban al temor inherente a la crítica. Dentro de mí algo me dijo, no puedes hacerlo, el trabajo es excesivo, exige demasiado tiempo. ¿Qué pensarán tus parientes de ti? ¿Cómo te ganarán la vida? Nadie ha organizado jamás una filosofía del éxito. ¿Qué derecho tienes a pensar que puedes hacerlo? ¿Quién eres tú, en cualquier caso, para apuntar tan alto? Recuerda tu humilde nacimiento. ¿Qué sabes tú acerca de la filosofía? La gente pensará que estás loco y lo pensaron. ¿Por qué no lo ha hecho otra persona antes que tú? Esas y otras muchas más preguntas cruzaron rápidamente por mi mente y exigieron mi atención. Parecía como si, de repente, todo el mundo hubiera vuelto su atención hacia mí, con el propósito de ridiculizarme para que abandonase todo deseo de llevar a cabo la sugerencia del señor Carnegie. Dispuse de una excelente oportunidad allí mismo, en ese momento, para matar toda ambición antes de recuperar el control sobre mí mismo. Más tarde, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que casi todas las ideas nacen muertas y necesitan que se les inierte el aire de la vida por medio de planes definidos de acción inmediata. La mejor ocasión para cuidar una idea es el momento en que nace. Cada minuto que ésta vive le proporciona una mejor oportunidad de sobrevivir. El temor a la crítica se encuentra en el fondo de la disolución de la mayoría de las ideas, que nunca alcanzarán la fase de planificación y puesta en práctica.
La casualidad se puede hacer a medida. Muchas personas creen que el éxito material es el resultado de casualidades favorables. Hay una parte de verdad en esta creencia, pero quienes dependen por completo de la suerte casi siempre se verán desilusionados, porque pasan por alto otro factor importante que debe hallarse presente antes de que uno pueda estar seguro del éxito. Se trata del conocimiento mediante el que se puede producir casualidades favorables. Durante la depresión, Fields, el comediante, perdió todo su dinero y se encontró sin ingresos, sin trabajo y habiendo perdido hasta los medios de ganarse la subsistencia, el vodevil. Además, contaba con más de 60 años, edad a la que muchos hombres se consideran viejos. Él estaba tan ansioso por conseguir un regreso a los escenarios, que incluso se ofreció a trabajar gratis en un nuevo campo, el cine. Además de todos sus otros problemas, se cayó y se hirió en el cuello. Demasiadas cosas, la suficiente como para abandonar el lugar y dejarlo todo. Pero Fields perseveró. Sabía que si continuaba, antes o después, la casualidad se le presentaría y lo hizo, pero no la casualidad. Mary Dressler también se encontró en lo más bajo y arruinada. Desaparecido todo su dinero, sin trabajo cuando tenía unos 60 años. Ella también buscó la casualidad y la encontró. Su perseverancia le produjo un éxito asombroso en el último periodo de su vida, mucho más allá de la edad en que la mayoría de los hombres y de las mujeres han abandonado ya su ambición de conseguir algo. Eddie Cantor también perdió su dinero en el crash de la bolsa de 1929, pero aún le quedaban la perseverancia y el valor. Dotado de esas dos armas, más dos ojos prominentes, se explotó a sí mismo hasta alcanzar unos ingresos de $10,000 semanales. Desde luego, si uno tiene perseverancia, se puede llegar muy lejos, incluso sin muchas de las otras calidades. La única casualidad en la que se puede confiar es aquella que uno ha sabido labrarse por sí mismo, y eso es algo que se alcanza mediante la aplicación de la perseverancia. El punto de partida siempre es la definición del propósito. Examine a las primeras 100 personas que encuentre. Pregúnteles qué es lo que más desean en la vida y 98 de ellas le contestará que no son capaces de decírselo. Si las presionas para que le den una respuesta, algunas de ellas dirán seguridad, otras dinero, unas pocas felicidad, algunas otras fama y poder. Otras reconocimiento social, una vida cómoda, habilidad para bailar, cantar o escribir. Pero ninguna de ellas será capaz de definir estos términos o de ofrecer la menor indicación acerca de la existencia de un plan mediante el que confían alcanzar sus deseos, expresado de una forma tan vaga. Las riquezas no responden a los deseos, solo a planes definidos, apoyados por deseo concreto, alcanzados a través de una constante perseverancia. ¿Cómo cultivar la perseverancia? Hay 4 pasos sencillos que conducen al hábito de la perseverancia. No exigen la posesión de una gran cantidad de inteligencia, ni una cantidad particular de educación, sino tiempo y esfuerzo mínimos. Los pasos necesarios son: un propósito definido apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. Un plan definido expresado en una acción continua. Una mente cerrada a toda influencia y desánimo negativos, incluyendo la sugerencia negativa de parientes, amigos y conocidos. Una alianza amistosa con una persona o más capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Esos 4 pasos son esenciales para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los 13 principios de esta filosofía consiste en permitirle a uno dar esos 4 pasos de forma que se conviertan en un hábito. Son los pasos mediante lo que uno puede controlar su propio destino económico. Son los pasos que conducen a la libertad y la independencia de pensamiento. Son los pasos que conducen a las riquezas en pequeñas cantidades o en grandes. Son los pasos que conducen al poder, la fama y el reconocimiento mundial. Son los 4 pasos que garantizan casualidades favorables. Son los 4 pasos que convierten los sueños en realidades físicas. Son los 4 pasos que conducen al dominio del temor, el desánimo y la indiferencia. Hay una magnífica recompensa
para todos aquellos que aprenden a dar esos 4 pasos. Es el privilegio de escribir lo que ha de ser la propia vida y de conseguir que ésta proporcione lo que se le pide. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Cómo vencer las dificultades? ¿Cuál es el poder místico que da a los hombres de perseverancia la capacidad para dominar las dificultades? ¿Acaso la cualidad de la perseverancia despierta en la mente de uno alguna forma de actividad espiritual, mental o química que le permite el acceso a fuerzas sobrenaturales? ¿Es que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que persigue la lucha, aún después de que la batalla se ha perdido, a pesar de que todo el resto del mundo está del lado opuesto? Estas y otras muchas preguntas similares surgían en mi mente a medida que observaba a hombres como Henry Ford, que, empezando desde abajo, construyó un imperio industrial de enormes proporciones, contando al principio con poco más que una gran perseverancia. O como Thomas Edison, con menos de 3 meses de haber asistido a la escuela, se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la perseverancia se transformara en el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla incandescente, por no referirnos a otro medio centenar de inventos muy útiles. Tuve el feliz privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford, año tras año, durante un largo periodo de tiempo. Y, en consecuencia, dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca, de modo que hablo por conocimiento personal cuando digo que no encontré en ninguno de ellos calidad alguna, excepto la perseverancia, que explicara ni siquiera remotamente la gran fuente de la que sus estupendos logros procedían. Cuando se lleva a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos, los hombres que producen milagros y los líderes religiosos del pasado, se llega a la inevitable conclusión de que la perseverancia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito fueron las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus logros. Consideremos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma. Analicemos su vida, comparémosla con las de hombres de grandes logros en esta era actual de la industria y las finanzas y observaremos que todas ellos tienen un rasgo común destacado, la perseverancia. Si está muy interesado en el estudio del extraño poder que proporciona potencia a la perseverancia, lea la biografía de Mahoma, en especial la escrita por Esa Bey. El siguiente y breve extracto del libro, publicado por Thomas Sugru en el Herald Tribune, le ofrece una visión previa de lo mucho que los espera a quienes se tomen el tiempo de leer la historia completa de uno de los ejemplos más asombrosos del poder de la perseverancia conocido por la civilización. El último gran profeta, por Thomas Sugru. Mahoma fue un profeta, pero jamás hizo milagros. No fue un místico, no poseía una educación formal, no inició su misión hasta que cumplió los 40 años, cuando anunció que era el mensajero de Dios, portador de la palabra de la religión verdadera. Fue ridiculizado y tachado de lunático. Los niños se burlaban de él y las mujeres le arrojaban basura. Fue desterrado de su ciudad natal, la Meca, y sus seguidores privados de sus bienes mundanos y enviados al desierto tras él. Después de haber predicado durante 10 años, no tenía nada que mostrar excepto destierro, pobreza y ridículo. Sin embargo, antes de que otros 10 años transcurrieran, se había convertido en el dictador de toda Arabia, en gobernante de la Meca y en la cabeza de un nuevo mundo religioso que, con el tiempo, se extendería hasta el Danubio y los Pirineos, antes de acotar el impulso que él le proporcionó. Ese impulso fue de 3 clases: el poder de las palabras, la eficacia de la oración y el parentesco del hombre con Dios. Perdón. Su carrera nunca tuvo sentido. Mahoma nació de miembros empobrecidos de una familia dirigente de la Meca. Como quiera que la Meca era cruce de camino del mundo, hogar de la piedra mágica llamada la Kaaba, gran ciudad comercial, centro de la ruta de caravana y no muy saludable, los niños eran enviados al desierto a que fueran criados por los beduinos. De este modo, Mahoma fue alimentado y obtuvo fortaleza y salud de la leche de
de madres nómadas y experimentadas. Atendió a las ovejas y no tardó en ser contratado por una viuda rica como jefe de sus caravanas. Viajó a todas las partes del mundo oriental, habló con muchos hombres de diversa creencia y observó el declive de la cristiandad en sectas que guerreaban las unas contra las otras. Cuando tenía 28 años, Cadia, la viuda, lo miró con favor y se casó con él. El padre de ella se hubiera opuesto a ese matrimonio, así que ella lo emborrachó y logró que diera la bendición paterna. Durante los 12 años siguientes, Mahoma vivió como un rico comerciante, respetado y muy astuto. Luego empezó a deambular por el desierto y un buen día regresó con el primer verso del Corán y le dijo a Jadia que el arcángel Gabriel se le había aparecido y le había dicho que él iba a ser el mensajero de Dios. El Corán, la palabra revelada por Dios, fue lo más cercano a un milagro que Mahoma hizo en toda su vida. No había sido poeta, no tenía el don de la palabra y, sin embargo, los versos del Corán, tal y como él los recibió y los recitó con toda fidelidad, eran mejores que cualquiera versos que los poetas profesionales de las tribus pudieran producir. Esto fue un verdadero milagro para los árabes. Para ellos, el don de la palabra era el mayor don. El poeta era todopoderoso. Además, el Corán decía que todos los hombres eran iguales ante Dios, que el mundo debía ser un estado democrático, el Islam. Esta herejía política, más el deseo de Mahoma de destruir los 360 ídolos existentes en la plaza de la Kaaba, fue lo que le ganó el destierro. Los ídolos atraían a las tribus del desierto a la Meca y eso significaba comercio. Así que los hombres de negocio de la Meca, los capitalistas de los que él mismo había formado parte, se echaron sobre Mahoma. Entonces se retiró al desierto y demandó la soberanía sobre el mundo entero. El auge del Islam comenzó. Del desierto surgió una llamarada que no se extinguiría, un ejército democrático luchando como una unidad y preparado a morir sin pestañear. Mahoma había invitado a judíos y a cristianos a unírsele, porque él no estaba creando una nueva religión, estaba llamando a todos aquellos que creían en un solo Dios a unirse en una sola fe. Si los judíos y los cristianos hubieran aceptado su invitación, el Islam hubiese conquistado el mundo entero, pero no fue así. Ni siquiera aceptaron la innovación de Mahoma de introducir la guerra humana. Cuando los ejércitos del profeta entraron en Jerusalén, no mataron a una sola persona a causa de su fe. En cambio, cuando los cruzados entraron en Ciudad Santa, varios siglos más tarde, no le fue perdonada la vida a ningún musulmán, fuera hombre, mujer o niño. Los cristianos, no obstante, aceptaron una idea musulmana, el lugar de aprendizaje, la universidad. Creo que lo dejamos aquí para empezar mañana con el capítulo 10 de la fuerza impulsora, el noveno paso hacia la riqueza. Aquí voy a cerrar la grabación, voy a cerrar el Facebook Live y así podemos comentarlo ahora, ¿vale? Déjame apagar un momentito la transmisión. Finalizar. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias Dino por la lectura. Evelyn, disculpa por ayer. Tranquilo, me alegro que estén José María y Mónica, qué bien. Sí, muy buena, chicos, ¿cómo están?